cómo desarrollar a tus personajes, hacerlos carismáticos, entrañables, empáticos, etcétera, etcétera. Una de las cosas más vitales y capitales de cualquier libro que uno pretenda escribir, siempre y cuando hablemos de una novela, porque obviamente esto no se aplica a libros científicos, ensayos, etcétera. Bueno, también depende, porque hay más de un libro que son ensayos filosóficos que tienen personajes de por medio, como pueda ser Así habló Zaratustra. Pero bueno, sin complicarnos con ejemplos, hablamos de personajes de novela, ¿vale? Este vídeo está enfocado a cómo desarrollar personajes de novela que sean empáticos y carismáticos. Antes de nada, a ver, mira, no sé si voy a poder bajártelo, la verdad. De hecho ya el portátil se me está apagando, pero bueno. Voy a hacer lo que buenamente pueda. Y vas a ver que tengo una... Página 70, por cierto. 2, 3, 4. 4 páginas. No me he cronometrado, ¿vale? Si te interesa para documentarlo mejor, que sería muy científico y muy interesante que me cronometrase, déjamelo en comentarios porque además creo que el que ve estos vídeos, porque me estáis sorprendiendo para bien, viajeros, porque sois unos cuantos los que sí que lleguéis a ver los vídeos. Yo me esperaba unos rendimientos mucho más bajos, pero no, los vídeos tienen su pequeña audiencia, pero la tienen. Pues créeme que tú que ves estos vídeos, tu opinión es súper valiosa, porque hasta cierto punto todas estas listas de reproducción, de compartir de todos los días mi proceso de escritura, son experimentos para ver qué tipo de contenido encaja mejor con mi proyecto literario. Y hoy he escrito estas 4 páginas y es un capítulo de completo desarrollo de personajes. Antes de nada, lo más flipante, y se va a enlazar mucho con el día 15, el vídeo anterior que subí ayer, que te recomiendo que veas ya, pero ya, pero ya. Sobre todo si te interesa el debate entre escritor arquitecto y escritor brújula. Este capítulo no estaba para nada pensado. Para nada. Yo ya tenía pensado que básicamente después de que ha ocurrido un asesinato en el libro, el protagonista Guidon fuese a encarar al homicida. Espero poder decir esa palabra en YouTube. Bueno, que fuese a encarar al homicidente. A ver si eso lo puedo decir en YouTube. Que es que a veces dices ciertas palabras y YouTube te cruje el vídeo. Y no, realmente, según me he puesto a escribir, cual escritor brújula, hablando de, me he dado cuenta de que no había desarrollado ni a Guidon ni a el coprotagonista que le está acompañando, que es Karga Lusbroth. Guidon es un gobernador imperial, Karga Lusbroth es lo que podría decirse un agente mágico. Y todo el capítulo ha sido de puro desarrollo de personajes. Y es aquí cuando surge la idea de este vídeo. ¿Cómo puedo hacer que un personaje sea empático, que sea carismático? Y de esto se pueden sacar varios vídeos, se puede sacar todo un videocurso. Así que voy a intentar quedarme con lo importante. Obviamente va a haber cosas que me voy a dejar en el tintero, pero voy a intentar ir a la esencia, al valor neto de los consejos sobre creación de personajes empáticos y carismáticos. Mira, la mayoría de autores, como Chris Padmore o como Sirius Senra en Consejos para jugar rol, te dan consejos que están bien cuando no tienes ni la más remota idea de estas cosas. O sea, si nunca has leído El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, si nunca has indagado en el tema de la escritura de guiones o de libros, pues eso está bien, ¿vale? Te van a proponer arquetipos, que si el héroe, que si el mentor, que si el guardián del umbral, que si el metamorfo, que si tal y que cual, que si tal y pascual, que si el antagonista, que si no sé quién, y te dan una serie de arquetipos. Hay algunos que incluso te proponen que los vayas mezclando. Y claro, yo a día de hoy, sobre todo a base de leer a Brandon Sanderson, y sobre todo a base de ver últimamente muchas películas y series de James Gunn, me he dado cuenta que en el siglo XXI, como abraces estos arquetipos, estás prácticamente perdido. ¿Quiere decir que si tú te ciñas a los arquetipos tradicionales, tu libro vaya a ser malo? No. Digo perdido en el sentido de que el lector inteligente de fantasía hoy en día
bueno, y el lector de novelas inteligente hoy en día busca novedad. Y busca que de alguna manera se subviertan los arquetipos que siempre hemos visto. Te voy a poner un ejemplo real y práctico. Ya sabes, si me sigues en el canal de Pelis con Amigos, mi otro canal donde hago críticas de películas y de series junto con mis amigos, le pregunté a las personas que habían ido conmigo a ver la película de Superman qué les había parecido. Y uno de los colaboradores, Marcos, muy inteligentemente dijo, mira, la película esta de Superman me parece que es un poco conservadora porque aunque al principio plantea cosas que subvierten al personaje, acaba siendo un poquito más de lo mismo. Y es verdad. En la película de Superman no voy a destripar nada de esa peli, no me hace falta. Pero en la película de Superman al principio te plantean una suerte de subversión del personaje que es muy interesante y que acaba siendo abandonado en la peli. Aún así, aún así, aún así, pese a que no subvierten al personaje todo lo que podrían, el personaje es cambiado respecto al original. El personaje ya no es ese caballero impoluto que encarnaba a lo mejor Christopher Reeve en las primeras películas, o el personaje de la serie de animación. El personaje tiene sus maculillas, tiene sus defectillos. Y tiene defectillos a raíz de cosas muy humanas y cotidianas, y por ahí ya van los tiros de cómo hacer un personaje empático y carismático. Personaje empático y carismático, que es algo que creo que no entendió ninguno de los desarrolladores de las secuelas de Star Wars, o creo que no entienden, y entiéndeme, no digo que esto sea malo, no soy, ¿cómo se les llama a los...? Hay un nombre para estos creadores de contenido conservadores que critican mucho lo que son los movimientos más avanzados. También voy a evitar decir la palabra ¿qué? Voy a intentar evitar esas palabras, no voy a ser que también tengan censura o lo que sea. Pero los creadores de... Los incels, cuando una historia es meramente pues, avanzada, progresista, lo critican y lo tachan de... Yo no soy de esos. Pero sí es cierto que estos años en Hollywood ha habido una corriente de escritores y de escritoras que han pensado que la forma de hacer guays a sus personajes era hacerlos perfectos, intocables, todopoderosos. Rey Skywalker, la Capitana Marvel, hicieron una serie de Batgirl que estaba cortada por el mismo patrón, la serie de The Acolyte, más de lo mismo. Y es que esa es la fórmula de hacer la antiempatía, el anticarisma. ¿Tú quieres que tu personaje sea carismático y empático? Ponle con problemas que tú hayas vivido en la vida real. Que tú y que tu prójimo hayáis vivido en la vida real. Problemas con tus padres, problemas con tu pareja, crisis de fe, crisis de valores, crisis existenciales. Sencillamente no dar abasto y no poder abarcar todos los problemas que quieres enfrentar, que es lo que le pasaba al personaje de Peter Parker en las películas de Spider-Man. Es un poco lo que le pasa a Yelena Belova en Thunderbolts. Para que veas que puede ser hombre, puede ser mujer, eso es irrelevante. Lo importante es que tenga conflictos. Conflictos que tú hayas vivido. ¿Qué le pasa a Yelena Belova en Thunderbolts? Pues que sencillamente se siente vacía, se siente perdida. ¿Y quién no se ha sentido perdido o vacío alguna vez? Ahora me estoy viendo Peacemaker, que es una serie muy interesante porque el tipo es todo un pozo de imperfecciones. Entonces, eso tiene que estar sí o sí. Ahora, cuidado, cuidado. Como tu personaje sea un incompetente, y ya, sobre todo, indagamos en tu protagonista. Como tu protagonista sea un incompetente, todo el rato, y tenga que estar siendo rescatado, ayudado todo el rato, insisto, todo el rato, por los secundarios o por Deus Ex Machina, vas a meter la pata igualmente. No es ni hacerlo perfecto, ni tampoco hacerlo un patos. Tú tienes que hacerlo imperfecto y tú tienes que hacer que lidie con problemas que todos tenemos día con día. Ah, por cierto, lo de los arquetipos. Puede ser el arquetipo que tú quieras. Puede ser un héroe, puede ser un heraldo, puede ser un antihéroe, puede ser un villano. Anda que no hay ya historias interesantes con villanos a los que luego les dan un giro de tuerca. Puede ser un mentor. Lo importante es que tenga sus conflictos reales, pero que tenga un mínimo de capacidad de resolver problemas en la historia. Si tu protagonista, si tu personaje no tiene un mínimo de capacidad de, por su inteligencia, valores, habilidades, cualidades,
sencillamente gustos personales, y para eso están las fichas de personaje de las que ya hablaremos. Si nada de eso le permite solucionar alguna parte de la trama, tu protagonista va a convertirse de pronto en un Mr. Bean, involuntario. Y créeme que eso es muy malo siempre que tu historia no sea cómica. Si es una comedia, podemos hablar. Pero cuando sea un tono más o menos serio en algunas partes, o la mayor parte de la historia, que tu protagonista solo sean defectos también es un problema. ¿Cómo equilibrar esto? Pues llevarlo de muchas formas. Puedes abarcar una historia en la que el protagonista tenga que encontrar su mejor versión. Eso es muy común. Con lo cual justificas que empiece siendo un patoso o que empiece teniendo imperfecciones y que acabe aprendiendo de esas mismas imperfecciones. Insisto, que las imperfecciones es algo muy real. Le parece que el sistema no funciona. No tuvo educación cuando era joven. Tiene pocos recursos y quiere abrirse paso a través del mundo. Quiere salvar a las ancianitas de su barrio. Problemas reales que a ti te compelan, que a ti te compelan, lo estoy sacando en inglés, que a ti te trastoquen, que a ti te importen. Aquí de nuevo revisa el vídeo en el que hablo de cómo evitar las páginas en blanco. Ahí también te doy muchas ideas de cómo abarcar temas, que son lo que te va a dar los conflictos que tenga el personaje. Ahora, al mismo tiempo, porque el personaje está involucrado en esos problemas, va a tener cualidades. Va a saber mucho sobre problemas que sufre la tercera edad. Va a saber mucho sobre cómo generar dinero para abrirse paso. Va a saber cómo crear soluciones con pocos recursos para, a pesar de no tener mucho dinero, salir adelante. Imagínate que no tiene mucha educación, vale, no tiene mucha educación y no ha estado en el colegio, pero tiene un gran ingenio surgido a través de la supervivencia en el día a día en las calles. Todo eso te permite que el personaje, a pesar de sus imperfecciones, tenga habilidades que le permitan salir adelante. Y ya con eso puedes hacer que, dentro de que tenga muchos problemas, pueda sortear toda clase de retos. Y luego decide cómo le va a afectar el viaje, el aprendizaje, a la hora de lidiar con esos defectos y esos problemas. ¿Va a mejorar como persona? ¿Va a empeorar como persona? ¿Y eso cómo se va a relacionar con la temática de tu historia? Son ya preguntas que incluso afectan más al guión, pero si tú quieres que el personaje sea empático, que sea carismático, cumple estos dos requisitos. Dale imperfecciones y problemas que sean empáticos contigo y con los lectores. Problemas reales, problemas que pase la gente de verdad. Da igual si es un superhéroe, da igual si es un caballero Jedi, da igual si es un mago, da igual si es un alienígena con la tira de superpoderes. Lo importante es que tenga algún problema real. Y después, dale alguna habilidad, alguna cualidad que le permita resolver ciertos problemas de la historia. Y al final decide cómo va a cambiar el personaje, porque lo ideal es que cambie, que evolucione, aunque de eso ya hablaremos en otros vídeos, al final de su viaje. Aquí ya lo siguiente que tienes que hacer es exprimirte el cerebro, estrujarte el cerebro, pensar, y a partir de ahí ir mejorando sus justificaciones de por qué hace lo que hace, de por qué está involucrado en esa lucha. Eso surge con las revisiones. Pero con estas bases ya tienes material para trabajar muchísimo. Así que por aquí me voy despidiendo. De nuevo, te repito, querido viajero, si estos vídeos te gustan, aparte de darle me gusta, de suscribirte, que para mi sorpresa también estamos creciendo, parece que estos vídeos sí que tienen un público y que sí que resuelven la necesidad de cierto público, comenta sobre el formato. La idea de estos vlogs es que sean algo real, diario, de yo frente a la cámara, en situaciones muy cotidianas hablando de... Yo estoy aquí, acabo de escribir un ratito, me acabo de tomar mi café y estoy en la terraza. Otras veces me he visto en el gimnasio, en la piscina, otras veces me he visto en el sofá que estaba pachucho, y así sigo, no te creas. Pero coméntame tú qué opinas. También coméntame qué temas te gustaría que abordase en algunos de los vídeos. Yo voy pensando de cuáles son las urgencias más grandes de la gente que tiene interés en la escritura creativa o en escribir. Y de ahí van surgiendo estos vídeos. Así que si tú me dices qué opinas, qué piensas, mejor que mejor. Así responderé mejor a tus necesidades. Más cosillas, más recomendaciones. Puedes apoyar este proyecto si te interesa, si crees que merece la pena, en Patreon. Que por cierto, nunca lo he dicho, pero en Patreon es donde voy a ir subiendo los capítulos. Así que muy pendiente de esa página. Que sepas que te puedes sumar a la página sin pagar un euro.
puedes sumarte como email gratuito y aún así te avisa por correo cada vez que subo un vídeo, una ilustración o un capítulo. Pásate por Pelis con Amigos porque lo he mencionado, es un canal muy divertido en el que hacemos reseñas de películas, estoy haciendo reseñas cortas, vídeos de noticias y sobre todo hacemos podcasts en plan charla de amigos, te va a encantar. Y también sígueme por Instagram porque por ahí aviso cada vez que subo un vídeo, que subo una ilustración de estos libros, que hago alguna foto personal o que hago alguna otra cosa que se distancie de estos proyectos y te va a gustar, estoy seguro que te interesará. Y ya está. Querido viajero, que encuentres bendiciones en tu aventura. Escribir mucho esta semana. Dharma y Nimeldus.